carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el Hay poder. vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima. usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su salida. Nunca más al Estado. Muy buenos días a todos, 7:43 de esta mañana de lunes. Arrancamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca. Estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, canal 10 y canal 46 de Gigaret. Muy bien, vamos a arrancar hablando un poquito sobre el dengue, que nosotros los correntinos, los boyanos, estamos tan acostumbrados a nombrarlo, a renombrarlo, más que nada en la temporada prácticamente que se nos está yendo, sabemos las prevenciones. Es más, creo que es una de las enfermedades, si se quiere, que más sabemos prevenir, porque realmente nuestra zona es muy propicia a poder tener casos. Es más, en la ciudad de Olla lo hemos tenido. No recuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero hubieron casos. Lo recordamos porque fue lamentablemente en una casa acá a la vuelta al canal, entonces segurísimos que sí. Pero vamos a ver cuál es la situación el día de hoy a nivel nacional. El mapa del dengue en la Argentina. ¿Cuáles son los distritos más afectados por el brote? Boletín Epidemiológico Nacional. El Boletín Epidemiológico Nacional notifica a través del Ministerio de Salud que hay 28.235 infectados. Según las cifras oficiales de las provincias, los muertos son al menos 22 personas desde el inicio del brote de esta temporada. Hay 14 jurisdicciones afectadas y cerca del 90% son casos autóctonos. Los detalles región por región. El brote epidemiológico de dengue sigue en aumento en el país, según confirmó el viernes por la noche el Ministerio de Salud de la Nación, situación que preocupa a las autoridades sanitarias. Según el Boletín Epidemiológico Nacional que publica la cartera sanitaria semanalmente, hasta la semana epidemiológica 13 del 2023, es decir, el 1 de abril, la semana pasada, se notificaron en el país 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en la Argentina. También se informó que son 14 las jurisdicciones afectadas, divididas en 3 regiones. Región Centro, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Región NEA, Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones. Y Región NOA, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Respecto a la región centro, Santa Fe aparece como la provincia más complicada, con 7.420 casos confirmados y 9.780 sospechosos. Luego le sigue la ciudad autónoma de Buenos Aires, con 3.408 positivos y 8.118 sospechosos. En tanto, en la provincia de Córdoba se registran 1.390 infectados y 2.824 sospechosos. En la región NOA se destaca Tucumán, que cuenta con 5.132 casos según el Ministerio de Salud Nacional, aunque la cartera sanitaria local ya da cuenta del doble de los casos confirmados. Le sigue Salta con 3.820 casos y 7.543 sospechosos, y Jujuy con 1.932 infectados y 3.072 en estudio. Por último, en la región NEA, Chaco es la provincia con más casos, que suman 124 y hay 450 sospechosos, y le sigue Corrientes y Formosa con 107 y 106 casos respectivamente.
Pero esta información que emite el Ministerio de Salud de la Nación a través del Boletín Epidemiológico Nacional muchas veces no está actualizada. Por caso reciente, el Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que desde el 1 de enero del 2023 hasta la fecha se notificaron en la provincia 702 casos sospechosos de dengue, de los cuales 241 fueron negativos, 396 positivos y 118 se encuentran en estudio. Es decir, que de los 124 casos informados por nación hay que sumarle 245 para llegar a los 396 informados por la cartera sanitaria provincial. La preocupación de la provincia chaqueña es que se registran 3 serotipos de dengue en circulación. A los DEN 1 y DEN 4 se le sumó el DEN 2. Esto es un riesgo, ya que en una persona picada por un mosquito con un serotipo puede desarrollar dengue grave si es vuelta a picar por otro infectado con otro serotipo distinto. Si bien es baja la probabilidad, hay posibilidades de complicaciones. Se puede desarrollar una enfermedad grave, en algunas circunstancias producir la muerte por dengue hemorrágico. La infección con uno de ellos no protege para los demás serotipos, recordó la ministra de Salud, Carolina Centeno, este miércoles en un análisis de la situación epidemiológica. Esto permite sospechar que si existe uno diferente al habitual, el riesgo de recontagio y de complicaciones es mayor al que veníamos teniendo. En el mismo sentido, más de 10.000 casos de dengue y 7 muertes por la enfermedad que transmite el mosquito fueron registradas en la provincia de Tucumán desde febrero pasado, informó el Ministerio de Salud Pública local. Este dato modifica la reciente información emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, que había notificado 3 decesos en la provincia. Y lo que es el gobierno provincial de Tucumán informó 7, a diferencia de los 3 a nivel nación, quería recordar. Ya hemos superado los 10.000 casos de dengue, sin embargo, es probable que esa cantidad vaya en aumento porque hay posibilidades de contagio, ya que puede haber pacientes que han sido picados y el cuadro aparece 2 o 3 días después, dijo el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz. La cartera informó la muerte de 2 pacientes con diagnóstico de dengue, lo que llevó a 7 el número de víctimas fatales desde febrero, cuando fue confirmado el primer caso, indicaron desde Tucumán. Por su parte, las autoridades de Santa Fe se mostraron preocupadas por el brote de dengue, que suman 7.661 positivos según las cifras del Ministerio de Salud local. Es una enfermedad que vino para quedarse, aseguró Jorge Prieto, secretario de Salud de la provincia. En ese sentido, indicó que esperan que durante las próximas semanas la curva continúe en ascenso y se mostró preocupado por la cantidad de personas internadas, especialmente los niños. Tenemos un cuadro que acompaña la nota, además de varias imágenes y distintos gráficos. Acá tenemos, por ejemplo, estas son las últimas cifras oficiales de fallecimientos por dengue emitidas por el Ministerio de Salud Nacional. No obstante, según se desprende en la información oficial de las provincias, los fallecidos son al menos 22 por el momento, que lo que reporta el Sistema Nacional son 14. Hasta el momento se trata de 14 pacientes internados, entre los cuales se encuentran 5 menores de edad. 4 están en el Hospital Orlando Alasia de la ciudad de Santa Fe y el restante en Rafaela, 120 kilómetros al oeste de la capital provincial. El caso más grave que tenemos es el de un bebé de 6 meses que se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria y estado reservado. Desarrolló una sepsis producto de la infección y generó una falla multiorgánica. En Santa Fe se estima que cerca del 10% de los habitantes del municipio de General Güemes contrajo dengue desde que se confirmó el primer caso, hace aproximadamente 2 meses. De esta forma se desprende que entre 3.500 y 4.000 personas se contagiaron de la enfermedad durante el brote que tiene a maltraer a la provincia de Salta. A su vez, el gobierno provincial informó días atrás que se registraron 7 defunciones por esta enfermedad, notificadas en los departamentos de General Güemes, San Martín, Orán y Rivadavia. En ese tono, los fallecimientos se incrementaron desde que se emitió el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Nacional, que había notificado 4 muertes en Salta.
La nota sigue dando detalles, así como los veníamos dando hasta recién, sobre Jujuy, por ejemplo, cuál es la situación en Córdoba, continúa, bueno, claramente lo que está sucediendo en provincia de Buenos Aires, las medidas de prevención que hay que tomar frente a esto, que principalmente son los que nosotros ya conocemos: limpia y seca bien el interior de los recipientes donde se pueda juntar agua, tira agua hirviendo en canales y rejillas y cubrirlas con tela mosquitera, evita tener recipientes con agua acumulada, limpia bien los portamacetas, renova el agua y floreros de mascotas cada 2 o 3 días, deja dados vueltas los envases que puedan acumular agua, entre otras recomendaciones con respecto a la fumigación y a las picaduras, por ejemplo. Así que, si le interesa, se puede acercar a nuestro portal online identidadcorrentina.com.ar, el mapa del dengue en la Argentina, cuáles son los distritos más afectados por el brote. Veremos cómo continúa la situación. Sabemos que no es una enfermedad menor, como decíamos al comienzo de la nota. Nuestra provincia, más que nada nuestra ciudad, hemos tenido casos, hemos tenido campañas de prevención, hemos tenido fumigaciones en toda la ciudad prácticamente, y sabemos que es una enfermedad fácil, así que esperemos que esta situación se vaya mejorando, ¿no?, con el tiempo, y que la gente tome conciencia más que nada de estas medidas, que por ahí de vuelta para nosotros, creo que en el común de las casas, de las familias, es normal tener este tipo de hábitos, más que nada justamente entendiendo también que nuestro clima es muy propicio al desarrollo de la larva de los mosquitos, y por ende del mosquito que genera el dengue. Pero más allá de eso, nunca está de más la prevención, así que a continuar en eso. Nos vamos a Santa Fe para seguir dando más detalles, por ahí que es el distrito más complicado. Más de 7.000 casos y 3 nenes internados. Cambiamos de tema ahora, hablamos de dengue, nos vamos a la provincia de Santa Fe. Saludamos a Rodrigo Rossetti, periodista en el Hospital de Niños. Tenemos que decir que hay 3 internados, una beba grave, ¿no es así? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio Roxy, compañeros? Muy buenos días para ustedes. Así es, estamos desde el Hospital Orlando Lacy, el Hospital de Niños de aquí de Santa Fe, donde hay 2 casos de menores internados. La provincia registra, según el parte oficial que dio en el día de ayer, 7.661 casos en toda la provincia, 341 son de aquí de Santa Fe, 14 internados, 3 en terapia intensiva, una persona de Rafaela de 65 años, una persona menor de aquí de Santa Fe y un niñito de menos de 6 años que está hoy atravesando una situación complicada, que fue internado el día viernes, que se habría contagiado en un país limítrofe y que hoy está peleando por su vida. Tiene una sepsis, un cuadro que se le dio una vez internado, que ha complicado su situación. El estado es grave, está con asistencia respiratoria, internado aquí en el hospital, donde, bueno, cerca del mediodía seguramente tendremos un parte, pero es una situación un tanto complicada para este chiquito que está, como decía, peleando por su vida. Rodrigo, una situación muy, muy complicada. ¿Vos ves que haya trabajo por parte del gobierno en recorrer los lugares, tratar de sacar los cacharros y todo lo que tenga agua? Sí, tal cual, hay una campaña del gobierno. Ayer habló el secretario de Salud, Jorge Prieto, tratando también de darle concientización a la gente para que, bueno, con estos cacharros que tienen agua, no dejen recipientes con agua también en ningún lado de la casa, porque se ha incrementado un montón. En la última semana se han reportado más de 1.800 casos, 1.823 para ser exactos, en una provincia que está complicada, donde también hay 66 casos de chikungunya, otra especie también, sí. Así que está complicada la situación, que en el Departamento General Obligado es donde está la mayor cantidad de casos, en lugares como Reconquista, Las Toscas, San Guillermo, Villa Guillermina, lugares donde está complicadísimo, donde tienen más de la mitad de los casos que hay hasta aquí, así que es una situación un tanto complicada, donde se viene un fin de semana largo y seguramente mucha gente también visite Santa Fe. La preocupación sobre todo por estos ingresantes a la ciudad y bueno, por aquellas personas también que se van hacia otros lugares. Rodrigo Rossetti, periodista desde el Hospital de Niños ahí en la provincia de Santa Fe. Gracias, Rodrigo, un abrazo. Nos vamos al abrazo Hospital de grande. Niños, justamente nos vamos a hablar con el director para saber el estado de salud de estos chiquitos. El doctor Osvaldo González Carrillo. Doctor, ¿cómo le va? Aquí estamos Sergio Lapehue y Roxy Vázquez, los saludamos. Buen día.
¿Nos está escuchando? Sí. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Gracias por atendernos. Sí, ¿cómo anda? Muy bien. Doctor, bueno, la pregunta es, estos 3 casos, hay un caso de un niño de unos 6 años aproximadamente, que está grave. 6 meses. ¿Cuánto? 6 meses, ajá, que está grave. Sí, pero es un niño, nosotros consideramos que es un caso importado ¿no? Claro, que viene de afuera, digamos, se contagió afuera. Viene es un chico boliviano que vinieron a la zona de frontera San Francisco, en la zona limítrofe entre Santa Fe y Córdoba. Y bueno, ingresa con fiebre y tiene un cuadro de dengue y también se encontró COVID en el mismo... Pero ¿COVID? No sabemos, ¿El niño? Sí. Todavía no sabemos si el COVID es anterior, porque nos faltan los estudios para determinar por los anticuerpos si es que ya pasó el COVID o es actual, ¿no? ¿Y los otros 2 casos? Y nosotros teníamos 2 casos en terapia, que uno ya se fue hoy a la mañana. Bueno. Y teníamos 2 casos en el piso, digamos, que bueno, eso estaban bien. Estaban bien, digamos. El que tenemos grave es este, nada más. Claro. La pregunta es, ¿qué hace la gente si empieza a tener los síntomas? No sé, dolor de cuerpo fuerte, un poco de fiebre y demás. ¿Ya ustedes lo consideran como dengue, como están haciendo en algunos barrios acá de la Ciudad de Buenos Aires, o hay que hacer el estudio? Y en La Guardia se considera se considera dengue. Bien. Por contacto, por la zona, y cuando está con fiebre y en un cuadro símil dengue se considera dengue. Si hacen los estudios, el paciente que se considera dengue y tiene necesidad de internarse. Bien, le agradecemos mucho, doctor, muy generoso en atendernos. Buen día. Bueno, no, por favor. Muy bien, continuamos, volvemos a nuestra ciudad después de ver un poquito cuál era la situación, ¿no?, a nivel nación con el dengue, y terminamos con la provincia de Santa Fe. Continuamos con este programa que a nivel municipal venimos hace un buen tiempo acompañando, más que nada porque conocemos la herramienta que es para todo el sector emprendedor. Estamos hablando de la entrega de microcréditos. El pasado miércoles la municipalidad hizo entrega de elementos, herramientas e insumos para 28 emprendedores goyanos. Es una oportunidad importante para ampliar nuestro emprendimiento, sostuvo Juliana Nievas. Sobre estas maquinarias recibidas para un emprendimiento de herrería, la beneficiaria Juliana Nievas destacó el apoyo del municipio a través de promoción social para la obtención de esta herramienta fundamental para el desarrollo del negocio. La emprendedora indicó: una oportunidad muy importante y especial porque nos ayudaron con la adquisición de la maquinaria, que si no sería de esta manera se hace difícil la obtención, que nos facilitará nuestro trabajo junto a mi esposo Alejandro, que tenemos este emprendimiento. Nievas explicó: nos encargamos de hacer rejas, soldaduras y herrería artística. Aquellos elementos que no se usan son transformados, pueden observar estas creaciones en Plaza Mitre. Estaremos durante esta Semana Santa, somos socios de los artesanos de Agay. Más adelante detalló: nosotros hemos presentado en enero esta solicitud con el presupuesto de lo que precisamos, en este caso era una soldadora, una morsa de banco para ampliar el negocio de la herrería. Una vez aprobado, nos acercamos a la Caja Municipal de Préstamos para corroborar las características de las maquinarias que necesitábamos. Ahora estamos armando todo el equipo en el taller que tenemos en nuestro domicilio, en el barrio 432 Viviendas, Manzana 1, Manzana L, Casa 13. En la parte final, Juliana afirmó: con fe, constancia se puede, se logra siempre hacia adelante. Eso es lo que nos impulsa y nos empuja a desarrollar el trabajo. Estamos contentos, felices por esta oportunidad de poder ampliar nuestro proyecto. Uno más de los tantos testimonios que conocemos y damos a conocer claramente sobre esta entrega de microcréditos a emprendedores goyanos. Así como el caso de Juliana, sabemos que hay muchas personas que saben aprovechar de esta entrega.
Por ahí la situación se complica cuando vemos que no hay un seguimiento, porque en realidad no existe tal seguimiento, con la parte más logística. Y nos atrevemos a decir esto porque hay un programa provincial que no me consta que este año continúe, que si no me equivoco es Emprendedores Somos Todos, el título del programa, donde antes de dar justamente la ayuda económica o el producto en sí, la maquinaria, había todo un trabajo de estructura de emprendimiento que tenía que cumplir aquella persona que vaya a recibir esta ayuda, esta herramienta, si se quiere, que iba desde una cuestión de marketing, por ejemplo, estrategias de venta, hasta una cuestión de psicológica, de cómo continuar, cómo paliar la frustración, por ejemplo, cómo tener una buena atención con el cliente, cómo manejarse con empleados. Todas esas cuestiones se trabajaban y realmente era un programa muy completo, que llevaba sus meses de trabajo, es cierto, pero después el emprendedor, más allá de tener la herramienta física, también tenía todas estas herramientas que por ahí es complicado acceder. Nosotros tenemos la suerte de tener el Club de Emprendedores de nuestra ciudad, que tiene un montón de programas referidos justamente a lo que es el emprendedurismo. Pero hay otras localidades del interior que no la tienen. Incluso en nuestra ciudad por ahí los métodos quizás a la gente no le sirve o no le conviene, porque muchos emprendedores también tienen otro trabajo en horario laboral. Entonces, por ahí lo que daba este programa es otra libertad en manera online. Pero distintas herramientas que uno puede acceder y puede tener conocimiento, ¿no? Más que nada, y seguir creciendo en materia emprendedor. Muy bien, vamos a continuar hablando un poquito sobre lo que es emprender, sobre lo que es subsistir en Argentina. En este caso vamos a pasar a hablar sobre los alquileres. Una misión imposible, la odisea de inquilinos y propietarios por un alquiler. Imposible. En un país imposible tengo misiones imposibles. Sí, en Misión Imposible. Mezclé las películas, puse James Bond con la medio Bond, Sever, ¿no? Misión Imposible. Sí, vamos, ponela en caja. ¿Qué es esto de mezclar películas? Sí, mezclé películas, pero bueno, la idea es que vos te metas en este papel y lleves adelante las misiones imposibles. Es difícil, ¿viste? Porque en realidad nosotros hablamos en el noticiero, ustedes en este espacio todo el tiempo de las cosas que van arriba. En los portales, en las noticias, el título principal. Ahora después abajo del título principal están esos títulos con los que nosotros convivimos todo el tiempo casi sin darnos cuenta. Es decir, nos vamos acostumbrando. Es como la inflación, ¿viste? No te pega de golpe si no teníamos, no sé, por ejemplo, turnos médicos. ¿Viste? De golpe, 3 meses, 4 meses. Otro tiene que cambiar un auto. ¿Y cuánto te sale? Pero no hay cubierta. Y lo pagás, sí, porque no hay mucha oferta. Sí, no queda otra. Colegio de los chicos, por ejemplo. Alquileres. Hay un montón de cuestiones y temas con los que nosotros convivimos que nos van socavando todo el tiempo. Yo traté de ponerme un poco en ese papel, de ver cuáles son esos problemas que en realidad engloban a la mayoría de nosotros, de los argentinos. Y salí a la calle a ver, de ponerme ahí, ponerme ese traje y ver qué pasa. Y soluciones hay pocas en principio. El primero de los temas tiene que ver justamente con los alquileres. Es un tema dramático. ¿Conseguiste algo? Nada, 0. Tenés que tener mucha plata o cobrar en dólares. O posiblemente, si después de ver la nota querés que te comente una cosita más, primero tener paciencia. Hoy el promedio es más o menos 4 meses. De espera. No, de espera no, de que vos salís, buscás, ves, mirás, observás, este sí, este no, este se ocupa en 3 meses. Promedio para alquilar algo, 4 meses. Y que más o menos esté acorde con lo que vos buscás, en cuanto a precio, en cuanto a tamaño, en cuanto a ubicación, que son las 3 variables que hacen que un alquiler vaya desde 3 ambientes, ponele, que son 2 dormitorios, desde los 480.000 o 500.000 pesos en Palermo, y que lo puedas conseguir, si mirás así, es verdad, no estoy delirando, es eso lo que hoy te piden. 3 ambientes en Palermo, hasta podés conseguir por 120.000 pesos, pero tenés que irte a otros barrios, los quizás menos favorecidos en la ciudad de Buenos Aires. Resignar metros, resignar lugar, ubicación, resignar amenities, en muchos casos no tenés cochera, es decir, el abanico de precios es alto. Tenés que dejar, vos tenés que ver cuál es tu variable, ¿no? ¿Sabés cuál es el problema, Domi, hoy? Que respecto al año pasado la oferta cayó casi un 58%. No hay departamentos en alquiler. Hay prácticamente 2.000 departamentos en alquiler en Buenos Aires. 2.000. No es nada. Alquila muchísima gente. Apenas 2.000 que se alquilan.
muchos de los propietarios, ¿qué hacen? Lo sacaron de alquiler. ¿Por qué? Porque hoy conviene, hace poco estuvimos hablando de la cantidad de rusos acá, ¿no? También, por ejemplo. ¿Qué hacen los rusos? Vienen, plata contante y sonante, pagan en dólares y los precios suben. Entonces los propietarios, ¿qué hacen? No les gusta la de alquileres. Estar atado a 3 años a un contrato que se sube 92, 95%, lo sacan yo entiendo y lo alquilan eso de manera temporaria. Yo te lo tomo y acá siempre trato de ponerme en todos los lados porque obviamente hoy como está dado la regulación de los alquileres, pierden todos. Pierde el que tiene el departamento, producto de que la inflación se fue al diablo, los sueldos no van acorde, entonces sentís que perdés. Pierde el que tiene que alquilar, los que tenemos que alquilar, porque no te alcanza. Pero hay tanto público extranjero como para decir, lo saco y se lo alquilo a un extranjero. En algunos barrios sí. Hay muchos barrios, incluso vos sabés que el otro día hicieron la comparación, vos decís, qué sé yo, Villa Lugano, vos decís, ¿es un lugar de alquileres temporarios? Sí, sí. El mismo valor de un alquiler por 3 años que yo, propietario, tengo que ponerlo en oferta hoy y tengo que ponerlo en oferta por un alquiler temporario de 3 meses, te varía por lo menos en un 30 a 40%. ¿Dónde me conviene ponerlo? Me conviene toda la vida ponerlo temporario. Entonces, eso es lo que pasa. Y en casi todos los barrios. Hay algunos, por supuesto, que son los barrios en los que más surte efecto el alquiler temporario. Palermo es el gran lugar. Puerto Madero también. Que son ahí nombramos 2 de los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la oferta es muy chiquitita. La gente busca, es decir, sale un departamento en alquiler, no te duermas. Si a vos te gustó, lo tenés que enseñar ya. Y que te piden un mes inmediatamente. Y la garantía. Está bien. Si no, te lo alquilan. ¿Querés que lo veamos? Vamos a ver y después te hago un comentario de lo que acaba de pasar en estas horas. Decidí asumir desde hoy una misión complicada. La misión tiene que ver con ponerme en la piel de miles de argentinos que no le están pasando bien. El drama de la economía, la inflación que nos socava los ingresos, los salarios. Y voy a contarles qué es lo que pasa en el día a día, qué hacemos con un montón de cosas que se nos presentan como cotidianas. El primero de los temas tiene que ver con los alquileres, con la vivienda. Una situación que en la Argentina es muy, pero muy complicada. Hay muchísima gente que busca, hay poca oferta. Los alquileres, muchos están en dólares, muchos son altísimos. Y cuando vas a ver lo que pensaste que era tu hogar ideal o tu lugar ideal, resulta que no es tan así. Así vamos a arrancar el primer capítulo de Argentina, Misión Imposible. Pasa por acá. Dale, perfecto. Llegamos al piso 10. Ahí vamos. El departamento está en impecable estado. Esto es Recoleta, un departamento Recoleta. ¿De qué características? ¿Cuántos metros El tengo acá? departamento tiene 100 metros cuadrados y es un departamento amplio porque tiene 2 dormitorios, es un piso, cocina, comedor, lavadero independiente y tenés 3 baños. Tenés calefacción por loza radiante, agua caliente por caldera. Buscamos un inquilino para 3 años. ¿Cuánto piden por este departamento? 265.000 pesos. Un mes de adelanto, un mes de depósito y tenés que presentar garantía propietaria o seguro de caución. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Este me gusta, lo que no me gusta demasiado y que está un poco afuera de mi alcance y me parece que de la media es el monto, ¿no? 200, me dijiste. 65. 265.000 pesos hoy. A ver, hace un tiempo el clásico era que una familia destinaba aproximadamente el 30% de su ingreso ahí. O sea, tenés que eso multiplicarlo por 3, 265, 3. Está cerca de 1 millón de pesos que tiene que ingresar en la familia. ¿Sigue manteniéndose ese 30% o hoy la familia destina más? No, en realidad la familia tiene que destinar más. Las familias hoy tienen que destinar un 50%. En general el alquiler hoy es un grave problema para mucha gente. ¿Vos te das cuenta de eso? Yo me doy cuenta de eso y también me doy cuenta en la inmobiliaria que cuando pongo un departamento en la oferta de alquiler, puedo estar 24, 48, 72 horas publicándolo y se alquila, porque hay mucha demanda de gente necesitando alquilar. ¿El departamento del tercer piso es este? Es tercer piso, muy buena luz, doble vidrio. Bien. Y tiene la cocina incorporada. Cocina incorporada. Llama la atención el piso, ¿no? El piso es todo porcelanato. El departamento tiene 85 metros más 15 de balcón, que es esto.
piso es un lugar muy especial también, es el que completa este edificio. ¿Qué tenemos acá? Exacto, acá tenemos, vamos a pasar por el gimnasio, aire acondicionado, tele, tenés, bueno, esta mesa enorme para compartir con amigos. Acá tenés, bueno, todo el sector de cocina. Pero tenés también espacio exterior. La parte de la parrilla. Por acá vamos a la piscina, Sí. que es toda exterior y con una vista maravillosa. Sí, impecable. ¿Cuánto están pidiendo por este alquiler? Este alquiler estamos pidiendo 480.000 pesos. Y tiene... Más expensas. Tiene expensas, que son 80.000 pesos de expensas. Pero incluye, tenés cochera. Tenés una cochera fija. Mira, este tipo de departamentos lo busca gente empresaria o hay muchos argentinos que están con contratos en el exterior, que trabajan acá en Argentina, Sí. pero tienen contratos en dólares y ese es el target más o menos que estamos usando. Con claramente ingresos más altos de la media. De la media. ¿Qué lo hace tan caro? Lo que más es la ubicación y el edificio, que es AAA. Bueno, Fede. Acá entramos. ¿Dónde estamos? ¿En qué En barrio? San Cristóbal. San Cristóbal. Sí. ¿Cuántos metros tiene este departamento? 65 metros con el balcón. ¿Cuánto cuesta el alquiler de este departamento? Este departamento, 150.000 pesos. ¿Vamos a los cuartos? Tenés, sí, como no, 2 dormitorios. Este para un matrimonio, Un dos matrimonio hijos. con 2 chicos. Cocina con lavadero, bien. Y salida a balcón. Hoy la oferta de alquileres es chiquita. Sabemos que muchos propietarios o directamente deciden no alquilarlo y destinarlo a la venta, y los propietarios que quieren alquilar tienen hoy la posibilidad de un abanico para elegir gente también, ¿no? Yes. Elegir el candidato que reúna las condiciones que tenemos que tener, las mínimas. Tres ambientes. 10º piso. 10º piso, semipiso. Con amenities, que eso es importante también. Exactamente. Tiene pileta, tiene cochera. Tiene landry, tiene un Zoom con parrilla. Este departamento es a estrenar. Cocina integrada, lavadero incorporado. Bien. Tenés caldera. Sí. Vos podés controlar tu consumo porque es individual. Ventanas por todos lados, mucho aire, mucho sol. Caballito es una zona demandada también, es un barrio Sí. demandado de la ciudad. Sí, tiene varias cosas a favor. El tema de pulmón verde en la Sí. zona. Ajá. Tenés varias plazas, parques, escuelas importantes. Es una zona que es muy buscada. Para reservar el departamento se solicita un mes. ¿Un mes? Un mes. Ah, no es que te dejo 10.000 pesos, no, es un mes No, en entero. general siempre es un mes. Y junto con esa reserva tenés que traer la documentación que se solicita Ah, ya es casi como encaminarlo hacia el... hacia el contrato. Imaginemos que yo me planto con vos, me decís 240, yo che, llego a 220. La realidad que tenemos, Sí. Fede, es que hoy tenés pocos alquileres. Y quizás vos me querés proponer justamente una rebaja del valor, Sí. pero al tener tanta gente buscando alquileres, Sí. quizás va a ser en detrimento tuyo, porque va a haber otra persona que va a estar dispuesta a pagar el precio. Bueno, estoy helada con los Qué locura. precios. Viste que tirábamos un poquito acá la previa. Bueno, yo antes de que apareciera el precio le preguntaba a los chicos, es un delirio. ¿cuánto estiman? Y todos estimaban acá, mis compañeros de piso, unos 100.000 pesos menos. Es decir, perdimos referencia también, ¿no? De precios. En general. nada con los En general. Es una locura, pero aparte, a ver, están apuntando a un público que claramente muy chico. Es muy chico. ¿Sabés qué es lo que pasa, Dice, contratos en Nacho? dólares. Jóvenes, profesionales, ¿cuántos hay? Nacho, hay 10 menos de streamers, 2.000 ¿no? departamentos, hay menos de 2.000 departamentos en alquiler. Vos sabés que podés pedir cualquier cosa, que la demanda es impresionante y se te va a alquilar a ese precio.
Eso es. Menos de 2.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Ese de Palermo, Lo ponen el de Palermo con las expensas, dice, pero te viene con cochera. 480 más 80. Sí. Y en una ubicación. Medio ¿Sabes qué? palo, medio 550 con expensas. Tenés que ganar? Y tenés que ganar. Expensas. No, pero con expensas incluidas son 550.000 pesos. Sí, después le tenés que poner las cortinas que no las tenía, las luminarias. ¿Ah, no Es viene decir, con las luces? No, no viene. Viene, no. 480 y no me viene con las luces. Escuchame una cosa, pero viste que antes, hace un tiempo decías, ¿cuánto destina una familia en alquiler? ¿30%? ¿35%? El Más sueldo, o menos. claro. Hoy se destina el 50%. Ese es el promedio hoy. Lo que pasa es que la nueva ley de alquiler no favoreció a nadie. Nadie. Se sancionó en julio del año 2020. A nadie. Tuvo muchos intentos de cambio y no pasó nada. La idea, ayer por lo menos, esto es una cuestión preliminar. Almorzaron el ministro de Economía, Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández, y solo se conoce el título. A ver. Esta ley no va más. Después, ¿qué va a seguir a esa ley? Todo lo que Todo lo que se sabe es esta ley Pero esto no ya va lo hicieron más. supuestamente el Bueno. año pasado, trataron y no le dieron bolilla a nadie. No le dan bolilla a nadie, no sacan créditos, porque tampoco No, dan no, la posibilidad por de eso. los que hay son Hoy no hay crédito. se ahorcan con las cuotas. Los que tienen crédito sacado, crédito UVA, están ahorcados hasta acá Ahorcados. también. Entonces, es decir, la situación de la vivienda es casi imposible en Argentina. Además, la escasez de vivienda en todos lados, a donde vayas, es imposible. Se alquila mucho temporario, y al propietario no le conviene tenerlo en oferta. Y el argentino no importa, gracias. No importa, por favor. Mejor los extranjeros. Hasta la Los próxima. argentinos, no, gracias. Sé que misión imposible. Muy bien, ahí veíamos uno de tantos problemas, ¿no?, que se nos presentan en el día a día a los argentinos. Nosotros siempre decimos que la ciudad de Goya sigue en desarrollo y a pasos escalonados, entonces por ahí la cuestión de los alquileres no es tan grave como en ciudades más grandes. A pesar de este desarrollo, todavía no llegamos a ese punto. Por ahí lo que falta es un poco más de oferta, pero son todas cuestiones que se van a seguir desarrollando a medida que la ciudad siga creciendo, que claramente son los pronósticos, ¿no? Muy bien, ya vimos dos problemáticas bastante importantes y contundentes que están sucediendo en el país. Primero la cuestión epidemiológica con la enfermedad del dengue y ahora la cuestión de los alquileres, que de vuelta no es novedad, pero sigue siendo uno de los problemas que tienen los argentinos. Ahora, con todo esto de base, vamos a ver qué es o de qué es lo que están hablando los políticos argentinos en sus redes sociales. Pero no le puse nafta a Cristian del otro. Qué linda remera tienen esa, ahí está. Pero me odia que le haga este tipo de cuestiones. 11:49 de la mañana, hasta las 13 te vamos a estar acompañando con el mejor equipo. Recién Pancho decía, ojo, que está corriendo hacia la derecha el discurso de los políticos. ¿Te venís y charlamos un poco de esto, Pancho? Esto es un trabajo que hizo la consultora ADOC, que siempre hace este tipo de relevamientos. En este caso, eligió el mes de marzo, que tuvo algunas particularidades. Bueno, se habló de narcotráfico, fue el 8 de marzo, Día de la Mujer, estuvo el 24 de marzo también. Y sacó algunas conclusiones interesantes. A ver. Estamos levemente corridos o bastante corridos a la derecha. Mira, 39 millones de usuarios únicos en redes sociales es lo que analizó. 10 horas en promedio por día navegando en Internet. ¡Al diablo! 10 Ojo con horas. esto. Y mira esto. 4 en promedio por día en las redes sociales, porque esto es Internet. Estos son... Yo creo que acá hay que sacar un poquito... Hago un mea culpa porque todos estamos en las redes. Leamos un poquito más, ¿no? Dediquémosle a los libros de papel, No, digo, porque que no pasa nada. Que si esto saca, Claro. saca bastante tiempo. Mirá, conversación de las audiencias, conversación de la política y conversación de los medios. A ver, frenalo ahí, los límites del discurso político. Cada vez más hacia la derecha, es la conclusión que sacan. El narcotráfico puso de nuevo a la política en tensión consigo misma. La conclusión es que ha habido un viraje, por lo menos en este mes, de la economía a la seguridad. Y narcotráfico Rosario, pienso en Messi y toda la situación, Claro, ¿no? justo coincide con eso, ¿no? Claro. 31.000 usuarios publicando, 123.000 publicaciones sobre el tema y 4 millones de interacciones totales. Mirá, el principal cuestionamiento hacia la inacción política, el principal es un cuestionamiento hacia la inacción política. La palabra gobierno fue mencionada en 1 de cada 4 publicaciones
en la oposición, en este caso son líderes políticos, y el enfoque oficialista se basó en la importancia de la urbanización de barrios populares. De un lado y del otro criticaron el encuadre. Ahí tenés Del Caño, Ritondo y Arroyo mostrando eso que estábamos diciendo, ¿no? Pero fíjate que acá aparece Rosario como un detonante. Exactamente, Rosario es el que dispara el tema. A ver, seguí. Sí. Vamos a avanzar un poco. Mirá, estos son los temas. Frena ahí. Seguridad, policía y fuerzas. El uso masivo de conceptos relacionados a las fuerzas de seguridad en relación al narcotráfico da cuenta de un corrimiento de los límites discursivos hacia la derecha. Incluso quienes repudian el accionar policial aceptan estos encuadres en los que se insertan para debatir. A ver. Entonces vamos a meternos en de lo que habla... A ver, pará, frenalo ahí. Algunos referentes, baja un cachito más, así vemos el título. Lo que habla la política. Pasa, perdón. Seguí pasando. A ver, acá está. Alberto Fernández, agenda digital de los principales referentes políticos. La agenda digital. Para los que dicen que Alberto Fernández no tiene agenda, mira, encontramos una. Esta es la agenda digital. La mayoría de las palabras que usó son democracia, seguridad, crimen y Rosario. Acá está. Este es el discurso presidencial en las redes. Ahí tenés salud, construir. Pueden ayudarme si quieren. A ver, falta. Orgullo. Falta no sé qué, pero le falta algo. País. Educación. Hoy. Importante centrarse en el hoy. Qué raro que no parece Macri, que no dijo. Igualdad. Utopía. Mundo, edificio. Bueno, estas son las palabras. Educación. Organizado. Fuerzas. Bueno, vamos a otro... referente. Escribe él, ¿no? Guadalupe, Alberto escribe él esencialmente. Sí. ¿Te acordás que había una corriente de sáquenle el teléfono a Alberto Fernández, no? Pero escribe él. Claro, bueno, Cristina. Interesante esto, ¿eh? Porque aparte, imagínate, no podría compartir sus redes con un community manager porque él es muy activo en las redes, en los chats. Sos mala, ¿eh? Viste que acá, claro. Bueno, mira, fíjate, la agenda de Cristina es otra, ¿no? Bueno, democracia, la palabra que más usó, droga, fíjate. Puebla tiene acá, mira. ¿Te acordás que hubo el coso de Puebla? Claro. Exactamente, el grupo Puebla. Estaba mucho, judicial, política, organizado. Estas son típicas palabras de Cristina. Parece que no parece... amenazas. ¿Cómo se llama? Lawfare, no lo veo por ahí, ¿no? No está lawfare, sí, estaba pensando lo mismo, pero tenés pacto, judicial. Padre. Para que me voy a alejar un poquito. Justicia, difícil. Ahí. Compañeras. Bimonetario, inflación. Bueno, habló de inflación. Este es el discurso de Cristina. Muy bien. Alberto no habló de inflación, estaba mirando. No, ayer dio una charla en Chile de la inflación. Alberto. Cumbre, sí, Alberto. Bajó un poquito quiso recrear el abrazo entre O'Higgins y San Martín. Sí, y habló él de inflación. Mirá Horacio Rodríguez Larreta. A ver, seguridad, la palabra que más pronunció. Bueno, argentinos. Mirá. Lo que más pronunció. Acá coincidió con el lanzamiento de la campaña, ¿no? Claro. Rosario, presidente. Cambio, vivir hoy, siempre, vida. Equipo, mejor. Da medio como pastor evangélico todo lo que está, ¿no? Acá hay mucho coaching, ¿no? Yo lo estaba analizando a la mañana, ¿no? Acá hay mucho. Fíjate las palabras: compromiso, gente. La país, vida, el hoy, vivir. Cambio, provincia, juntos. Bueno, está bien. Bueno, me gusta energía. Me gusta esto. El trabajo es muy bueno. Re bueno. Muy bueno. Agenda digital de los principales referentes políticos. Macri. Macri. Vamos a ver Macri, porque esto coincidió con la renuncia de Macri a ser candidato, ¿no? Adicciones y combatir. Fíjate, apoyo, gracias. Apoyo junto, gracias. A ver, familias. Hoy también. Importante que se centren en el hoy los políticos de una vez. Francisco, mirá, que no sos vos. Por ahí te mencionó. Narco, Santa, no sé qué será esto. Santa. Hogares. Empieza. A ver si me ayudan con alguna. Ideas, advertencias. Chubut, empresarios. Claudia. ¿Quién será Claudia? Vaya a saber. ¿Mona? Sí, Cristo, mira. Cristo, azucarero, cariño, situación primer. Mirá. Bueno, tenemos todo un poco. Vamos con Juan Grabois. A ver, Juan, libertad, dinero, político. Ah, no, usted es Milei, que estoy muy mal de la cabeza. Mira, Milei. Libertad, políticos, dinero. Carajo. Casta. Economía Banco Central, política. Grabois. Siniestro.
como adjetivo, Milei, ¿no? Ayer me sorprendió. Dolarización. Facundo Manes le dijo que es una chantada la ideología libertaria. Ayer que lo tuvimos en Milei. entrevista. Mirá. Sí, fue fuerte, ¿eh? Dijo, ahí lo tenés a Facundo Manes, a ver si querés. ¿qué dice? Avanzamos un poquito. Bueno, ahí está Patricia Bullrich. Bueno, claro. Seguridad, fuerza, justicia, argentinos, Rosario. Muy centrado en esto, ¿no? Claro. Discursos que antes eran de la derecha. Exactamente. Pero fíjate que ahora todos se han corrido ahí, ¿no? Creo que está Manes, a ver si lo... Está Morales, País, que política, se lanzó. Constitución, claro, también se lanzó. Massa. Dólares, productores, financiamiento. Dólares, mira Massa, dólares. Sí, claro. A ver, Manes, mira Manes, la palabra lucha, más Rosario. Y gracias, Manes. Y gracias. Sí. Lucha. Sigamos avanzando. Bueno, ahí está Scioli, también Brasil, es obvio. Desarrollo es el embajador de Brasil. Y quiero que veas la conclusión. A ver. Porque acá, esto es muy interesante lo que pasó. Una renuncia que resonó más que 3 postulaciones. Claro, vos tuviste a Scioli, a Rodríguez Larreta y a Morales, y sin embargo, aún sumados los impactos que generaron los lanzamientos de los 3 primeros precandidatos, los únicos hasta ahora, no alcanzaron a cubrir el 100% del ecosistema y solo cubrieron el 79%. Mientras tanto, Macri, solo con su video de renuncia, llega al 75%. Qué interesante. Quiero decirte que estamos haciendo un chequeo con esta consultora del diálogo digital, lo que pasa en redes y en internet, no el diálogo completo, ¿no? Muy interesante. A ver, creo que hay una más, pero bueno, acá tenés, esto es lo que están midiendo. Sigue siendo Twitter la gran red para hablar de política, salvo en el tema en el caso Morales, fíjate que es más, está casi a la par con Facebook, pero también, fíjate... Bueno, ahí está el caso Baez Sosa y podemos seguir a ver. Decías que también vieron de qué hablamos nosotros en los medios. Sigamos, por favor. Conversación de las audiencias, los liderazgos pierden potencia, las audiencias pierden interés. Un emergente de esto son las apariciones públicas de Cristina Fernández de Kirchner, que cada vez tienen menor impacto. Y acá te pone los actos, cantidad de publicaciones sobre los actos. La Plata, 16 de diciembre, 26 Avellaneda, 26 de diciembre, marzo. Fíjate cómo va cayendo, ¿no? Este fue el último. Este casi pasó inadvertido. Este es un dato, ¿no? Entre diciembre y marzo la audiencia alcanzada se redujo en un 60%. Claro. Antes cada intervención era un impacto. Pero es cierto, ¿no te pasa también periodísticamente que uno dice, bueno, habla Cristina, es como que saca incluso menos títulos? Bueno. Acá tenés también las conversaciones. Creo que ahí termina. A ver, había un par más interesantes. Bueno, ahí está, se redujo muy interesante, muy interesante. Recordame la consultora para que... Ad hoc se llama la consultora. Muy interesante, hace este tipo de relevamientos todos los meses. Esto fue marzo, veremos qué pasa en abril. Muy bien, me gustó mucho, me parece súper interesante. Bueno, si tiene que ponerle, editor de economía, tiene que poner el título de las medidas que anunció ayer Massa. ¿Qué pone? Yo te dije ayer, raspando la olla, vamos a ver si aparece... Compartir, me acompaña a la mesa porque está Fernando Marul, que... Muy bien, continuamos, vamos a seguir hablando un poquito de lo que sucede en el sector político. ¿Por qué los pobres votan contentos a Javier Milei? Argentina versus Latam. ¿Qué es ser pobre el día de hoy? 40% de pobreza en la Argentina, sabemos, 54% de pobreza en adolescentes y niños. La Argentina tiene un problema, un desafío estructural, y la política tiene una ambición, cómo llegar a esas poblaciones para representarlas, ganar elecciones, perpetuarse en el poder y quizás mejorar las condiciones de la Argentina. De esas cuestiones tan delicadas vamos a hablar hoy con Mayra Arena, una especialista en estas cuestiones sociales, una especialista además en consumo masivo de los sectores populares, de esos que ganan $500 blue, los únicos dólares a los que eventualmente podría acceder una persona común en la Argentina. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza hoy? Muchísimas gracias, Mayra, por estar en la repregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mayra Arena se hizo muy conocida a partir de una charla TED de 2018 con ese título, ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Es la representación de una adolescente salida, una niña adolescente salida de la pobreza, de los barrios periféricos de Bahía Blanca, una villa de esa zona. Fue mamá adolescente, es hija de una mamá adolescente.
hoy se ha convertido en una agudísima analista de la realidad, tiene su propia consultora, la consultora Arena, estudia su licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de San Martín. Así que una persona interesantísima para hablar de estas cuestiones. Mayra, la política se pregunta hoy qué es la Argentina y qué es un pobre, porque, bueno, la mayoría de la población, los votantes, están en la pobreza. ¿Qué tienen los pobres hoy en la cabeza? Sí, mira, más o menos hoy que hablamos de este número de 40% de pobres que con un INDEC que ha logrado un consenso casi sin precedentes entre profesionales y economistas de distintos sectores, más allá de que uno no pueda ver a través de ese número todo lo que es cualitativo. Porque la pobreza de hoy creo que no se parece nada a la pobreza de los años 90, vivida por mí, o a la pobreza incluso de los años 2000, que fue hace nada, pero ha cambiado muchísimo. Hoy creo que tenemos en Argentina una percepción de empobrecimiento masiva, es decir, las clases en general se sienten más pobres que hace algunos años. Esto es algo que afecta mucho el humor social, aumenta las frustraciones, digamos, genera una sensación de impotencia en las familias que no es menor, porque esos sectores que hoy para mí están peor, que son aquellos de clase media tirando a baja o clase trabajadora, es decir, gente que vive más o menos sin pasar necesidades o vivía sin pasar necesidades, pero que no tiene capacidad de ahorro y que no tiene, por lo tanto, espalda para bancarse un mes malo de laburo o 2 meses malos de trabajo. Entonces, ¿por qué es una pobreza tan distinta? Bueno, porque los sectores pobres, de barrios estructuralmente pobres, suelen estar hoy muy contenidos, con transferencias económicas, que obviamente no alcanzan por la devaluación de la plata, pero con distribución de mercadería, distribución de útiles. Digamos, lo que ocurre en esos barrios es que incluso puede haber hasta competencia, digamos, entre quién entiende mejor el Estado y quién entiende mejor las políticas que corresponden a cada uno y quién pelea más por eso. Ahora, una familia de una villa que se va todo el día a trabajar no está en la villa, por ejemplo, cuando se distribuyen las cosas. Entonces, es muy probable que esa familia tenga un rechazo hacia lo que es ciertas distribuciones, porque no llega a ese tipo de ayudas. Y siente frustración ante el hecho de, bueno, yo trabajo y a mí no me toca o yo no llego. Eso por un lado. Pero después, para mí, el sector que peor está es este que, si lo vamos a decir de una manera brutal, no tiene cara de pobre. Y nunca se autopercibió pobre o quizás tiene muy poca relación con la pobreza. Este fenómeno del trabajador que tiene un trabajo pero no le alcanza para pagar las cuentas. Es muy nuevo, que haya trabajadores, incluso trabajadores registrados, que están por debajo de la línea de la pobreza, no era común en Argentina, no es lo común. Realmente espero que vuelva a ser como era, porque tener trabajo siempre fue sinónimo de movilidad económica. Movilidad social, sociocultural, pero sobre todas las cosas económica, que es la que permite después arrastrar todo lo demás. Cuando vos hoy tenés trabajadores con muy poquita capacidad de compra, lo que tenés es primero una inestabilidad y una volatilidad altísima, porque se va mutando de trabajo en trabajo, un mes con un laburo, otro mes con otro que agarro que es muchas más horas, pero agarro para aunque sea cobrar un mes completo. Otro que es menos horas, pero tengo un tiempito para estar en mi casa o para descansar. O sea, lo que hay es una volatilidad enorme en el mundo laboral y una inestabilidad muy, muy alta. Mayra, está señalando capas geológicas de pobreza, ¿no? Claramente. En esa capa que es más estructural, del pobre nacido en la pobreza, cuyos hijos van a ser pobres, que se ha acostumbrado a que solo conoce la pobreza. Que solo conoce la pobreza. Y vos señalaste algo muy interesante, se ha acostumbrado a surfear la burocracia estatal para obtener beneficios. Se discute beneficios relativos, ¿no? Bueno, una transferencia de dinero o un paquete de comida cuando está ahí en la villa para recibirlo. Esa pobreza... el Estado se debate siempre en políticas sociales y planes o puentes hacia el mundo del trabajo. A esa pobreza se la alcanza con políticas sociales. Ahora, ¿está lista para saltar al mundo del trabajo si existieran puentes para ese mundo? De lo que me ¿Lista decís, en el sentido de con capacidades cognitivas, con habilidades técnicas para afrontarlo? De lo que me decís, para mí se desprenden dos cuestiones, que las dos van
juntas, pero paralelas. No sé si siempre se tocan, chocan entre sí. Hay una cuestión o hay un tipo de pobreza que está en el fondo, que yo la llamo pobreza impermeable. Es una pobreza que aunque la economía argentina crezca o baje o decaiga o se estanque, sigue más o menos igual. Son esos lugares a donde vos vas y está igual que hace 10 años y sospechás que dentro de 10 años va a estar igual. Hay muy poquitos recursos, escasa o nula experiencia o antecedentes laborales, es decir, nunca se perteneció al sistema, escasa o nula formación académica, nunca se fue a la escuela o se fue y se abandonó muy pronto, entonces hay muy baja alfabetización. Y me parece que en esos lugares tenemos que considerar cuál es el grado de permeabilidad, que es muy bajito. Y de verdad hay muy poquitas herramientas para sacar a esas familias de la pobreza. ¿Y eso es la pobreza estructural del 25% consolidado? No, yo soy de las que sostienen que esa pobreza es muy minoritaria, muy minoritaria. Y he tenido la suerte de viajar por toda la Argentina y siempre ese fondito es muy minoritario. ¿Es más el de indigencia, el 8% de indigencia? Sí, es que en realidad esos términos... Yo suelo hacer mis propias medidas, mis propios balances y como que, digamos, si vamos a lo técnico, que es por ingresos, hoy en Argentina tenés algo muy loco, porque una persona que llega a juntar un puchito con el Estado, ¿no? Supongamos que llega a los 60, 70 con 2 AUH, una tarjeta, algún bolsón o un bono de garrafa, suponete que juntas 60 o 70 y supongamos que hay algún trabajo que le da unos 70 o algo parecido. Vos tenés ahí una capacidad de compra muy bajita, pero al vivir en ciertas condiciones, el nivel de vida también es muy barato. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy, una chica que vive en un barrio donde alquila, que quizás no tuvo hijos porque buscaba, aunque vivió en la pobreza, buscaba estudiar, no tuvo hijos o tuvo uno solito, se la rebusca como puede trabajando, gana 90.000 pesos en negro o en blanco. Bueno, esa chica paga las cosas que la sostienen en esa clase, paga su alquiler, su obra social o el colegio de su hijo, lo que sea que le haga posicionarse en esa clase media, muy entre comillas, y su capacidad de compra es menor a la de un pobre. O a la de un pobre estructural, o a lo que tenemos en la cabeza como un pobre estructural. Entonces, ojo con pensar que los ingresos son tan exactos para medirnos la calidad de vida, digamos, porque ¿quién nos dice que esa chica que sale todos los días a trabajar, que hace lo imposible para tener bien a su hijito o a quien tenga a cargo, las mujeres siempre tenemos a alguien a cargo, entonces, directa o indirectamente. Entonces, ¿quién nos dice que es más pobre o menos pobre que el que vive en la villa? Creo que hoy hay muchas pobrezas distintas, muy atravesadas por distintas cuestiones, y los ingresos no son siempre fieles a medir ese tipo de cosas. Ahora, volviendo a lo que me decías y volviendo a esa pobreza impermeable que yo considero minoritaria, después lo que sí hay es una pobreza muy alta en esos barrios que no pertenece al mundo laboral o que no ha encontrado su lugar en el sistema, y que yo creo que se ha equivocado o no se ha acertado en lo que para mí es la forma de encararlo, porque yo tengo la teoría de que es lo material lo que va condicionando lo cultural. Entonces, de alguna manera, cuando estimulamos los salarios y cuando ser trabajador te convierte en alguien con capacidad de compra, bueno, hay un estímulo enorme a buscar esos empleos. Hay un estímulo enorme a buscar pertenecer a esos sectores. Ahora, ¿qué pasa? O sea, se accede a la ciudadanía y a la cultura vía un salario digno. Se accede a un montón de cosas cuando empezás a ganar más plata. Cuando empezás a ganar más plata. Ahora, ¿qué pasa si el que vive en un rancho ve que el del rancho de al lado trabaja todo el día y sigue viviendo exactamente igual? Bueno, la gente no es tonta, la gente toma decisiones pensando en su conveniencia económica. Entonces, si vos trabajar lo volvés un valor cultural, como ocurre en el resto de Latinoamérica, donde se trabaja porque es lo que corresponde. Aunque no se gane nada y se vive en la informalidad. No se gana nada y vivís en la pobreza. Bueno, eso en Argentina no va a pasar. El argentino no se va a acostumbrar a eso. Entonces, ocurre que cuando se inyectan los salarios, cuando se accede a otra capacidad de compra, de bienes más grandes, de cambios reales del nivel de vida, bueno, eso
condiciona severamente lo cultural. Claro. Porque la persona... Lo incentiva. Incentiva, pero además al otro, al que no pertenece al mundo laboral, ve los beneficios que hay. Entonces empieza a haber una transferencia y una búsqueda de pertenecer a ese sector, porque si hay algo que es el ser humano es aspiracional. Claro. Entonces, pero siempre se va a aspirar si se ve que lo que el otro hace lo lleva a tener mejores cosas. Claro, el patio de el jardín de mi vecino está más verde, quiero tener ese jardín, a ver cómo accedo a eso. Esa es esa idea de la aspiración, ¿no? Y una de las cosas, mira, espiritualmente hablando, una de las cosas que más mirás en un rancho donde ya lo material no es mensurable, donde no podés medir ni ingresos, ni cómo está la vivienda, ni nada, pero mirar, por ejemplo, cómo salen a la escuela los chicos, con qué guardapolvo, con qué mochila, con qué horario, si se los manda a la escuela del barrio o si se los manda a una escuela más lejos, porque hay una idea de que las escuelas más lejanas son mejores, porque no van con todos los del barrio, digamos. Son cuestiones que hacen a lo aspiracional, pero que de alguna manera te dicen si hay una familia que está acostumbrada a esa realidad y que la ve como la vida misma, o si hay una percepción de que eso no es la vida y que hay otras cosas ahí afuera. Muy interesante esto que planteas y trae muchos debates a la mesa de esta conversación. Uno de ellos tiene que ver con un cuestionamiento que se le hace al kirchnerismo, al peronismo en versión kirchnerista sobre todo, que es el cuestionamiento de la romantización de la pobreza, la idea de la cultura villera como una cultura a abrazar, a defender y a sostener y a reproducir. Vos estás planteando en el centro de ese debate la idea de aspiración, de una aspiración material que abre las puertas a una aspiración cultural que muestra otros mundos. ¿Te identificás también con el peronismo? ¿Cómo ves vos ese debate y la idea de la romantización de la pobreza? No sé si hay romantización de la pobreza, pero sí hay una idealización de lo que es las políticas por la pobreza. Es decir, yo creo que uno de los defectos que ha tenido la parte más kirchnerista del Frente de Todos es que se ha enamorado de sus propias políticas sociales. Políticas sociales que algunas funcionaron muy exitosamente y otras no tanto. Entonces, hoy se le habla a una sociedad con problemas completamente distintos que no quiere solucionar sus problemas a través del Estado y se le habla de las viejas políticas sociales que fueron exitosas o que tuvieron algún tipo de medida positiva. Para mí eso es un grave error. De alguna manera porque hoy la pobreza que hay no solo no quiere saber nada del Estado porque nunca perteneció a ese mundo, sino que es una pobreza que, como te dije, al tener vida de clase media, cara de clase media y aspiraciones de clase media, no la podés encarar con política social. Vos tenés que encarar con política económica. Cuando el problema es la capacidad de compra de los trabajadores, ahí vos tenés que revisar en dónde están los salarios, porque te alejaste tanto de lo que es más o menos lo ideal, que en parámetros peronistas es más o menos el 50% del producto repartido entre las partes. Cuando te alejas de un salario alto, el resto se desordena y lo que te termina pasando es que tenés un montón, pero un montón de no registrados, más o menos creo que entre 8 millones, lo cual es demencial. Tenés 8 millones de personas a las que no vas a poder recuperar a través de la política social o a través de algún programa o a través de algún enfoque del Estado. Están trabajando, están en el sector privado o emprendedor, autoexplotándose, pero trabajando. Pero vos hablas con los Rappi, yo por mi trabajo vengo hablando muchísimo, y ninguno te habla como una víctima. Son realmente personas muy emprendedoras, obviamente cansados de laburar, pero todos te dicen, no, si le metes sacas un buen sueldo. Es decir, me parece que hay un error en hablarles a los no registrados como parias. Como víctimas. Como víctimas, y no registrarlos como lo que son ciudadanos, trabajadores que han quedado afuera de lo que eran los beneficios de ser un trabajador. Estar registrado, tener... Sí, tener agencia, eso que se llama tener agencia, la capacidad de decisión. Y no podés enamorarlos a través del Estado. Claro. O sea, para mí no se romantiza tanto la pobreza, se romantiza al Estado, como el Estado te salva. Hay gente que no quiere saber nada con el Estado. Ahora, esa romantización del Estado y de las políticas sociales que implementa el Estado tiene que ver con una cuestión de perpetuación de un poder político, por ejemplo, que se identifica con el peronismo,
sobre una masa de la población que cada vez es mayor en la Argentina, los pobres? No, yo no coincido con eso porque en ese caso los pobres todos votarían al peronismo y si vos vas a un barrio pobre, el reparto de los votos es muy similar al de barrios de clases medias. Incluso en los barrios pobres, Milei, personajes, por decir alguien opuesto al Estado, ha logrado conquistar a una gran parte de ese sector y me parece que los pobres no están cegados o esclavizados a través de eso. Yo creo que lo que ocurre es que la política se habla a sí misma, se escucha a sí misma y el peronismo ha perdido ese registro tan crudo y tan real que siempre tuvo. Claro. Siempre tuvo contacto con la realidad, siempre fue la misma realidad, porque el peronismo también es parecido o siempre fue parecido a la Argentina. Bueno, eso a la Argentina obrera. Y la Argentina obrera ha desaparecido. A la Argentina obrera, la Argentina, viste, a la economía en negro. Fíjate hoy, uno de los grandes problemas que tenés es la cantidad de no registrados y de economía no registrada que tenés. Yo por eso, si bien como te dije, respeto al INDEC y me parece que ha logrado un consenso sin precedentes, por lo cual celebro que esté teniendo esa transparencia y todos los profesionales estén de acuerdo, pero creo que se debe afilar más en ese sector, en lo cualitativo, para ver, porque no todo lo que no registra la política o el Estado o el INDEC no existe. Entonces, ojo con creernos, que todo está tan mal, porque hay muchos barrios estructuralmente pobres donde la gente empieza a recuperarse, donde las mujeres abren sus locales de uñas, las mujeres emprenden con peluquería, con la estética. Cuenta propismo. Y la estética en las mujeres siempre es como un gran motor. Los hombres, bueno, recuperan las changas muy de a poco. Hay como un crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con esa clase media que quiere estudiar y no puede? Porque estudiarle es un costo de oportunidad imposible y los padres ya no son lo que eran antes, eran lo que al Estado eran los pobres, eran los padres de la clase media. Bueno, eso se rompió. Entonces, me parece que hay que prestar mucha atención ahí, en ese sector empobrecido, que no vas a encarar con política social, porque en los barrios que se piensa que por ahí hay otro sufrimiento y otro tipo de... Me parece que la economía en negro está haciendo de las suyas y no es que está todo tan... Ahora, es muy interesante. Varias preguntas ahí. Mencionaste a Milei y la sintonía de Milei en relación a ciertos sectores pobres. La pregunta es, ¿esa sintonía de esos sectores pobres con Milei tienen que ver con que Milei es, como dice el politólogo Pablo Toussaint, el ladrillazo contra la vidriera, el que expresa la rabia contra un Estado muy ineficiente, o tiene que ver con que Milei habla de la libertad personal y la capacidad de decisión personal, individual del ciudadano para transformar su destino? Yo creo que hay una época, la juventud es más, no quiero decir individualista porque tiene como un dejo hasta negativo para algunas personas, pero lo común ya no enamora a los jóvenes, lo comunitario o lo colectivo. De alguna manera crecer con la computadora o con la tablet no es lo mismo que crecer en la vereda. Sin importar tu clase, digamos. Me parece que se crece siendo más uno y hay otra juventud, hay otra manera de percibirse. Digamos, a los jóvenes ya no los enamora quizás acceder a un trabajo con sindicato, ¿no? También hay que ver qué beneficios siguen dando, cuáles son los sindicatos fuertes hoy y cuando eso ocurre, sí, hay jóvenes que quieren pertenecer a esos sectores, pero por lo general, si estás buscando un trabajo que pertenezca a un mundo donde no hay beneficios, ¿cuál es la gracia de acceder a eso y de convertirse en eso? Eso por un lado. Por otro, la bronca con el Estado por las malas decisiones que se tomaron, por el hecho de que el Estado no solo no ayudó, sino que de alguna manera hasta complicó muchísimo las cosas. Agravó el problema. En aquellos que no tenían recursos, en aquellos que se tenían que esconder para trabajar, en aquellos que tenían en la pandemia, decís. Sí, eso fue durísimo y eso dejó una herida. Pero la gran pregunta es, cuando se ven los mapas de pobreza que hace el INDEC, los mapas de pobreza que hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que muestra ya la pobreza de esa infraestructural, problema de cloacas endémicos,
públicos, por ejemplo en el conurbano bonaerense, a pesar de que el peronismo ha gobernado mayoritariamente desde el regreso a la democracia en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, la gran pregunta es ¿por qué los pobres votan al peronismo y por qué el kirchnerismo, en este cuadro de situación que vos planteás, sigue teniendo un caudal de votos importantísimo que eventualmente le puede dar el triunfo en las futuras elecciones? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo explicas ese voto si está esta inteligencia de los sectores más empobrecidos respecto de sus propias aspiraciones y la ineficacia del Estado peronista, por ejemplo? Porque por ahí hay una cuestión que vos me estás tirando, que es la identificación que existe en los sectores pobres. Yo, como peronista, perdóname, pero yo estoy más preocupada que vos, me parece, por esa identificación, que yo creo que se desgasta con el tiempo y que no logra recuperarse. De alguna manera hay un refrán histórico muy conocido que es: yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Y eso creo que representaba un poco la idea de ser peronista porque es parte de la cultura, ser peronista en defensa propia, ser peronista porque yo no me meto en esas cuestiones, voto al peronismo porque sé que va a haber alguien ahí peleando. Que me va a cuidar. Por una idea de va a defender lo que es mío, o va a defender lo que me corresponde. Eso yo no sé si está tan seguro en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que como peronista espero que se siga trabajando en pos de todas las necesidades que existen, que se cambie un poco la perspectiva que se tiene con relación a la ayuda de la pobreza, que considero que es súper necesaria, pero que tiene que tener en algún momento la necesidad de egresar a esas personas y de lo que creo que es combatir realmente la pobreza. Muy pocas veces me ha pasado de hablar con un político y pensar, este tipo coincide conmigo o este tipo de verdad entiende como yo creo a la pobreza. Y me parece que estamos en una crisis importante. Estamos en una crisis importante no por los pobres. Estamos en una crisis importante porque el peronismo no es el partido de los pobres. El peronismo es el partido de los trabajadores. Y abraza a los pobres para convertirlos en trabajadores. Y a los trabajadores los pone a vivir bien, solo por el hecho de que son trabajadores. Bueno, eso no está ocurriendo. Claro, se ha convertido en un relato, pero no en una realidad. Eso no está pasando. Vos tenés 8 millones de no registrados que no conocen toda la parte fabulosa de ser trabajador. Ahora, Mayra, después de la derrota electoral de septiembre de 2021, donde el pero-kirchnerismo fue tan sacudido por el nivel de su derrota, hubo un gran debate en el que participaste en términos públicos con columnas de opinión muy interesantes, donde vos señalabas una cuestión que es la idea de la estigmatización en contra del capitalismo por parte del kirchnerismo. Esta idea de que los empresarios vienen de alguna manera a expoliar a la clase trabajadora, de que los sueños de la clase de los pobres no se realizan a través de una alianza estratégica con el mundo del capital. ¿Cómo es qué lugar tiene en una salida de esta crisis y de esa posibilidad de que los pobres abracen el mundo del trabajo, el empresario, la financiación por parte del capital privado en ese cosmovisión? ¿Qué rol tiene? Hoy tenés una brecha entre clases muy, muy abismal, pero si hay algo de lo que podés estar tranquilo en Argentina es que la propiedad privada, por ejemplo, es sagrada, pero sagrada. O sea, metete a una mansión, metete a una casa más o menos y metete a un rancho y te van a sacar de los 3 lugares de la misma manera. O metete con las propiedades de alguna persona y el resto de la sociedad te va a acompañar de la misma manera. Pasa lo mismo cuando, digamos, se mete contra un rico, o sea, remete contra alguien que tiene mucho dinero, muchas propiedades, y es uno de los grandes debates que se forman porque desde muchos sectores surge la pregunta de cómo, si sos pobre, defendés a este que es rico y le sacan para... Bueno, el lago escondido, por ejemplo, los Echeverre. Es una de las grandes discusiones y yo soy de las que cree que el pobre argentino particularmente no se parece al pobre del resto de Latinoamérica, sino que cree que tiene derecho, o por lo menos tiene el deseo de acceder a todo lo que acceden los demás. Es decir, no es poco frecuente que un obrero tenga el mismo celular que su patrón, o incluso uno mejor, y nadie ve algo malo en eso. Por lo menos yo no veo algo malo, al contrario. Es decir, hay aspiración
hay aspiraciones de tener cosas materiales costosas. Y en Argentina, y esto es algo también por ahí muy comparándolo con Latinoamérica, lo industrial se impone ante lo artesanal. Es decir, el argentino quiere una marca, no quiere algo tejido por algo hecho por unas obreras a lo que se accede mucho más barato. Es lo que ocurre quizás en otras economías regionales de otros países donde inyectando ese tipo de soluciones la gente empieza a vivir mejor. El argentino se quiere poner una zapatilla de marca y ponerse el mejor pantalón que pueda y comprarse las mejores cosas que pueda. Entonces lo industrial se impone. Por eso también tenemos una economía un poquito mejor que los otros países y por eso para mí por ahí tiene que venir la mano. Yo no coincido mucho con los enfoques de la pobreza en términos de el cooperativismo o de alguna cuestión que termina en la proposición de, bueno, hay que tener la huerta, hay que volver a ese tipo de La economía popular. La economía, ya el término economía popular, como ponerle una economía aparte a los pobres, como la mesita de los pobres, y que esa es tu economía, como si vos no tuvieras el mismo deseo de pertenecer a la economía real, a la economía de todos, a la economía de el que saca un préstamo para hacerle una fiesta a la hija, o del que saca una tarjeta de crédito para comprarse un tele más grande o una heladera que enfríe más. No creo en que haya que apartar a los pobres en una mesita de la economía popular. Creo que eso no puede ocurrir en la Argentina, que siempre estuvo mucho más marcada por la movilidad social y económica que otros países y que hoy tenemos un estancamiento que es real y no se puede negar. Última cuestión, un tema muy vinculado, o por lo menos el mito está instalado, es el tema educativo vinculado con la posibilidad de movilidad social y económica. Hubo debate sobre si los chicos pobres que no logran los aprendizajes en un año en secundaria tienen que repetir todo el año o algunas materias y seguir. Se dio en la provincia de Buenos Aires ese debate. ¿Cuánto admite el concepto de mérito, de meritocracia, de exigencia, de calidad? ¿Cuánto es posible sostenerlo en una población escolar empobrecida y mal alimentada? ¿Cómo se balancea esa aspiración de lograr una posición mejor en la vida por el mérito, por ejemplo, estudiando mucho, con las condiciones de vida, mala alimentación desde muy pequeños? Una de las cosas para mí clave a la hora de pensar en la infancia es pensar en el consumo de proteína. Eso es lo que ha cambiado drásticamente, pero drásticamente. Existía en su momento el plan Más Vida, que daba la leche, que repartía la leche, eso se cambió por la tarjeta, lo cual es positivo, digamos, las familias saben cómo administrarse mejor, pero el encarecimiento brutal de los alimentos nutritivos, ¿no? De la comida en general, que también se encareció. Pero cuando hay poca plata, o cuando la plata no alcanza, se impone lo que llena, lo que rinde más y llena más. Entonces lo que rinde más y lo que llena más acá en Argentina, por el acceso a los alimentos que tenemos, suelen ser los carbohidratos. Entonces tenés pobres muy mal comidos, gordos, con sobrepeso, con todas las enfermedades que eso trae como consecuencia, y con encima un desarrollo desigual de lo que es las habilidades cognitivas, ¿sí? Y acá recaemos en lo que fue la primera pregunta, porque acá volvemos a lo que es esa pobreza impermeable, donde pase lo que pase alrededor, tenés una familia que no puede salir adelante aunque la Argentina esté creciendo. Entonces me parece que si no nos concentramos en realmente nutrir a nuestra infancia, en nutrir a los chicos de verdad, en alimentarlos de verdad, no importa cuánto podamos hablar del sistema educativo, que está terriblemente mal y que tiene problemas que me parece que merecen un análisis mucho más extenso del que puedo dar en estos minutos que quedan, pero que creo que con la base que tenemos de chicos mal comidos, con la ruptura que tuvimos durante la pandemia, donde se rompieron hasta los horarios de conformación de una rutina familiar, con el problema que tenemos en los barrios más pobres, donde no se come en una mesa, sino que se va al comedor o se va a buscar la mercadería o se va a buscar la vianda y cada uno come por su lado. Todo eso hace a que el chico ya llegue a la escuela con una desventaja demasiado enorme. Y hay otro factor que me preocupa, son dos en la infancia. El primero es la nutrición, pero el segundo no es menor y es la lingüística. La lingüística.
Ocurre que los pobres, que solo van a la escuela con otros pobres y que solo se manejan en su barrio con otros pobres, bueno, ha habido una baja importante en lo que es la lingüística. Entonces, cantidad de palabras que manejan, por ejemplo. La cantidad de palabras que maneja un nene de un jardín pobre es una tercera parte de la cantidad de palabras que maneja un nene que va a un jardín que no es pobre. Pero eso no es solamente lo más grave. Cuando esos chicos llegan a la secundaria, cuando ya son casi adultos, cuando son adolescentes, hablan idiomas distintos. Hablan idiomas distintos y la prueba está en hoy escuchar cualquier canción de Cumbia 420, que es lo que más surge de esos sectores, y escuchar que es otro idioma, que no es el argentino o el idioma castellano que manejamos tradicionalmente, incluso en los sectores populares, porque un tema de Pablo Lescano cualquiera lo puede entender. Claro. Ahora, un tema de Cumbia 420 me parece que es otro problema. Entonces, alimentación y lingüística ya son las bases que hacen que ese chico llegue a una escuela que esté como esté, ese chico no está preparado para recibir instrucción. Una última pregunta cortísima. Cuando fue el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a los 2 días, Callejero Fino en televisión se mostró en el programa de Andy Kundesov sorprendido con lo que había sucedido, no se había enterado de nada. Ajá. No miro televisión, dijo, no me enteré. Ajá. ¿Cuánta atención le presta la juventud, que representa el 26% del padrón nacional y el 35% del padrón en la provincia de Buenos Aires, desde los 29 años, de los 18 a los 29 años me refiero? ¿Cuánta atención le presta a la política? ¿Cuántas ganas de votar tiene y cuánta atención le presta a la política? A mi criterio, a la política o a los partidos históricos que tenemos, bueno, los históricos quizás sean peronismo y radicalismo, pero Cambiemos ha ocupado ese lugar de ser el principal opositor al peronismo. Yo creo que es muy poco. El que ha robado un poquito todas esas miradas o esa atención es Milei. El que ha logrado llegar a ese sector que se considera casi apolítico y que es muy joven y que no encuentra nada ni en la política ni en el Estado que parezca que lo va a beneficiar, es Milei. Ese mérito hay que reconocerle. Hay que reconocerle 2 méritos que tiene. Uno es ese, haber llegado a la juventud. Es lo que todos los políticos desearían, lo que más quieren, se mueren por ser cancheros, por ser cool, por llegar como sea, hacen papelones incluso. Milei lo logró, con todo su perorata, pero lo logró. Y hay otro sector, otra cosa de Milei que a mí me preocupa todavía más, que es que el que vota Milei lo vota contento. El que vota Milei lo anuncia a los 4 vientos. El que vota Milei está feliz de hacerlo, ¿no? O orgulloso o no lo oculta. Por eso uno se encuentra tanta gente, parece como que todo el mundo va a votar a Milei, porque son los que lo dicen en voz alta. Muy interesante. ¿Y qué ocurre con los que votan al partido tradicional? Que van a ir a votar al que está. Claro. Y que van a ir a votar al que está. Bueno, votan a su partido, a Cambiemos, porque es lo que han votado siempre, porque es lo que representa, o los sectores peronistas que votaremos también a quien sea que vaya. Entonces me parece que el peronismo lo que más tiene que recuperar es primero desenamorarse de sí mismo y volver a enamorarse del pueblo. Y después volver a hacer eso que históricamente siempre hizo, que es ponerse adelante de las necesidades que el pueblo tiene y recuperar la promesa de futuro. Basta de pasado con el peronismo. El futuro es lo que tenés que construir, porque si dejas todo como está, realmente lo que nos espera es un futuro de más pobreza y creo que nadie quiere eso. Un futuro realista que, por ejemplo, retome una reforma laboral para esa informalidad que existe. La reforma, ¿puedo decir un minuto más? Sí. La reforma laboral me parece que llegó hace rato, porque vos tenés 8 millones de personas laburando por no sabes cuánta plata, en no sabes qué condiciones, y nadie tiene conflicto por tener personas en... Bueno, esa reforma ya está. Me parece que lo que hay que hacer es ser sinceros y decir, esto ya está pasando, esto ya... Hay gente que está triunfando gracias a esto. Para mí, la reforma es la que tiene que encarar de verdad cómo lográs gentrificar todo eso, lográs registrar todo eso, sin partir al medio al pequeño empresario, porque no puede estar en la misma cúpula que, no sé, Coca-Cola Company, no pueden estar en el mismo registro de impuestos. Medidas un poco medidas, ¿no? Medidas realistas, pero sobre todo las cosas que contemplen que ese ciudadano que trabaja en negro, sea Rappi, sea bachero, sea una mujer de geriátrico, o los cuentapropistas que son infinitos, existe y tiene que, por trabajar, tener acceso a todo aquello que siempre en Argentina significó el trabajo. Para eso necesitas organización y necesitas política. Bien, muchísimas gracias, Mayra Arena, realmente muy interesante. Muchas gracias a vos. Esto fue todo en La Repregunta, gracias.
Bueno, Fío, hoy tenemos dos temas fundamentales para desarrollar. El primero es el que más me gusta porque tiene que ver con la salud de los menores, de lo que hablamos siempre acá en este espacio, en donde tratamos de todos aprender, nunca es tarde, y además de concientizar sobre la alimentación de los más chicos en los colegios. ¿Qué encuentran los más chiquitos en los kioscos de los colegios? Muy pocas cosas saludables. Sí, la verdad que sí, o sea, hoy por hoy tenemos y contamos con la ley de etiquetado frontal, que eso nos ayuda muchísimo a regular todo este tipo de cosas, porque la ley lo que proponía no era solamente que estén los octógonos, sino que también aquellos productos que estén sellados que no puedan entrar a los kioscos de las escuelas. Entonces eso a nosotros nos alivia un montón, porque sabemos que por lo menos ahí tenemos un filtro por default. Pero también, por supuesto, o sea, cuando uno le va a quitar posibilidades a quienes tengan la concesión en los kioscos escolares, también hay que brindarles otras propuestas para que puedan acercarle a los chicos y para descomprimir un poco a los padres en caso de que no puedan estar armando todas las viandas o generando, digamos, snacks todo el tiempo para los chicos, o los días que se te complicó. Mismo también, y esto es un poco fuera de mi temática, pero más como mamá, a veces está bueno, yo me acuerdo que mis papás como que me entrenaban en educación financiera, un poco dándome algo de plata para poder comprarme yo cosas en la escuela, claro, y como ir entendiendo la adquisición de los alimentos. Pero lo que les voy a pedir con este espacio es un poco de apertura mental, porque si no siempre escuchamos a la Nutri diciendo, bueno, no sé, dame un bastoncito de zanahoria en vez de una galletita. Y la gente va a decir, pero Fío, ¿qué se le parece un bastoncito de zanahoria a una galletita? No, es algo cultural que tenemos que empezar a modificar. Y es de a poco. Forma de mirar, claro, pero porque es indispensable para el funcionamiento cerebral de los chicos, para el funcionamiento de la inmunidad de los chicos, para toda su capacidad, optimizar su capacidad motriz, el funcionamiento de todos los órganos y para evitarle enfermedades crónicas no transmisibles que antes aparecían en las personas de 80 y ahora las tienen los chicos de 15. O sea, Fío, ¿no? perdón, vos decís, a veces es muy difícil conseguir snacks saludables en los kioscos de los colegios, en los recreos, entonces armarlo en casa eso. Ayer yo cenaba con una pareja amiga que tiene hijos y uno de los nenes de 15 años, 14 años me decía, yo me hago mis snacks saludables en casa, se hace como unos panqueques de avena con banana, qué sé yo, y ahora les doy la receta. Y en el recreo come eso, pero vos decís que la mejor manera es armarlos en casa y que los chicos lleven eso y para el recreo tengan cosas saludables. Armar Sí, Vivi, pero también nos puede estar escuchando ahora una persona que tenga puesto un kiosco escolar, ¿no? Sí. Y que pueda armar en el kiosquito escolar estas propuestas para también vendérsela a los chicos en caso de que se le haya como quiera sacar las galletitas. O mismo para quienes tengan saloncitos infantiles y sepan que se puede hacer otro menú que no sea. Entonces, como esto sirve para todas las personas que tengan ganas de apoyar a las infancias a que se alimenten mejor. Puede ser para padres, cuidadores, abuelos. Yo tengo a mi suegra súper entrenada, mi mamá también, ¿viste? A Río ya saben qué prepararle. Mi suegra hace dulces espectaculares. Y a Río le hace unas galletitas de avena y banana. Ya sabe que para todo lo que sea para Río, se endulza con banana. Cuando tengan una banana negra bien madura, antes de tirarla, guárdenla como si fuese oro. Es oro polvo. O sea, la pelás, la cortás un poquito y en una bolsita la pones en el freezer si en ese momento no la puedes usar. Pero después me vas a amar para siempre. Porque la usás o sea, la pisás la banana. Le pones, puedes ponerle una cucharada de avena o una cucharada de coco rallado. A veces el coco rallado está más accesible, a veces está más caro. Si no, avena puede ser. O avena o harina integral de la que tengas y le pones un huevo directamente. Entonces mezclas todo eso, un huevo, una cucharada o dos, fíjate la consistencia te tiene que dar de manera tal que cuando quieras hacer un panquequito no se le esparza todo un líquido, así que te quede medio espeso. Directamente pisás la banana, una cucharada de avena, harina o coco rallado y le pones un huevo, mezclas todo y vas poniendo en la sartencita. Ahí te quedan como unos panqueques que pueden ser digamos, más galletita o más panqueque, depende de la consistencia que vos le des. Y eso lo pueden usar, también yo hago muchos, o sea, lo pueden frizar, entonces también te saca como comodín, los puedes tener eso está bueno. Digamos. Un día me gustaría que hiciéramos un programa solo de esto, ¿no? La posibilidad de cómo armar en casa snacks saludables, frizar.
necesario para que los chicos se lleven al colegio hasta que en los kioscos se ayornen un poquito y también vendan alimentos saludables. Otro de los temas, y este es muy polémico, tiene que ver con lo que come, con qué se alimenta Victoria Beckham, la mujer de David. Vieron que es ultra delgada siempre y la estamos viendo. Y ella confesó, y de hecho David Beckham reforzó lo que ella dijo, que come lo mismo desde hace más de 20 años. No come otra cosa, Fío. ¿Vos lo escuchaste eso? Sí, lo escuché, lo leí. Me parece como... Pescado y verdura. Pescado, verduras, y ella también dice que hace mucho foco en las grasas saludables, que el pescado sería una grasa saludable. Pero desde hace 20 años come pescado y verdura, o 25 años. Pero ojo con esto, porque en donde creemos que hay poca variedad, a veces hay más variedad de la que parece. Si nosotros decimos pescado y verdura, suena como fatal. Como, ay, por Dios, qué aburrido. Ahora, hay 200 millones de maneras de hacer pescados, hay 1000 millones de pescados diferentes, hay muchas cantidades de vegetales, muchas maneras de hacer vegetales. Solo pescado y verdura. Nunca un alfajorcito, una cosita. Un asado, no, pero sí, yo igual, como me parece súper interesante no dejar un mensaje de que existe la persona en el mundo que puede comer lo mismo solamente durante 25 años. Tremendo. Eso es mentira. O sea, no, les voy a pedir por favor que sepan que si lo puede hacer Victoria Beckham, es como la única persona en el mundo que lo puede hacer, y no tengan ese patrón o ese ideal y no se frustren en términos de voluntad si no lo pueden sostener, porque la flexibilidad es parte de los cambios de hábitos. O sea, eso del alfajorcito, digamos, comete el alfajorcito, no pasa nada, ¿no? Ahora, estar atentos a cuál es nuestro patrón alimentario. Ella hablaba mucho también de las grasas saludables, porque hubo un momento en que las grasas fueron muy temidas, pero nueces, o sea, frutos secos, me van a salir a matar, los frutos secos son carísimos, es verdad, pero la verdad es que la carne a veces es más cara que el fruto seco, entonces esperen. Como que si vas a, o sea, busquen qué comprar o en dónde invertir, digamos, económicamente, ¿no? Porque a veces, no, me compro un postrecito lácteo light, eso es mucho más caro que un fruto seco. Entonces esperen, porque hay que hacer como comparación de precios prudentes. ¿Y es saludable esto que ella pregona? Digo, comer durante 25 años solo pescado y verdura y nada más, no incorporar otra cosa a su dieta. En realidad, palta también consume, frutos secos también consume, también consume, claro, es como que ella hacía foco también en las grasas saludables, además del pescado. La verdad es que lo que me parece súper interesante, vieron que yo siempre como machaco la cabeza con 5 grupos de alimentos. Es como, ella pareciera haber eliminado los hidratos de carbono por completo. Sí. Son en gran medida lo que nosotros conocemos como harinas y azúcares y dulces, esto del alfajorcito, la galletita. Nosotros lo tenemos súper incorporado. Me gustaría como dejar el mensaje de no hagan nada inflexible porque es muy difícil de sostener, pero sepan que una alimentación un poquito más baja en hidratos de carbono de lo que nosotros estamos consumiendo hoy no significa que nunca más tengas que comer una papa o que nunca tengas que comer un arroz, que nunca tengas que comer una harina o un azúcar. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, fíjense que, o sea, empieza como una tendencia que tiene como también evidencia científica de que cuando nos basamos nuestra alimentación en vegetales y grasas saludables, seguro podemos lograr como... En este caso Victoria por ahí lo hizo en términos estéticos nada más, pero hay una alianza igual entre lo estético y la salud, la longevidad en este tipo de alimentación. Entonces, ¿podría comer, no significa Pablo, no comerlo. Pescado y verdura. No, 25 años lo mismo ni 25 no puede años comer. ni una semana podría comer. Imposible. No, imposible. No, pero es importante saber que en realidad a veces nosotros hace 25 años que posiblemente estamos comiendo tostada con queso y mermelada de desayuno y nadie se lo cuestiona. Entonces es aburridísimo también, pero no sé por qué no nos lo cuestionamos. Si me decimos, a veces como de durazno, a veces como de ciruela, bueno, lo mismo hace Victoria, ¿no? A veces zapallo, a veces zanahoria, a veces otra cosa. Entonces, ojo con eso, porque nosotros hace 25 años estamos comiendo solamente lácteos, harinas, azúcares y no comemos mucho más, ¿no? A lo sumo algo de carne procesada y no comemos diferente. Creemos que por ahí la góndola tiene una oferta más variada, pero en realidad no es así. Los ingredientes que están adentro de esos alimentos o productos en realidad son siempre lo mismo. Entonces, ojo, porque estamos subestimando o estamos por ahí hablando de Victoria, pero nosotros hace 25 años comemos lo mismo. Y 25 años seguro, porque mi mamá tiene 60 y posiblemente hace 60 que también come más o menos parecido. Menos saludable nosotros. Mucho menos saludable. Por eso digo, no cuestionemos tanto, o sea, lo que está eligiendo comer es brillante. No significa que no podamos incorporar algunas cosas más como legumbres, como algo de arroz, como algo de, o sea, comer una papa, si queremos, frutas. Yo no escuché en esta, digamos, en esta dieta que ella lleva adelante, frutas, pero bueno, pueden ser tomates, puede ser palta.
Yo de todas formas me quedo que todo lo que sea extremista no es positivo tampoco. Y, O sea, y tampoco la verdad irnos que a al mí me extremo. parece que la flexibilidad, claro, lo que pasa es que también la extremidad o lo extremo creo que es un juicio de valor. Lo que me parece interesante es que cada uno tenga la capacidad de registrarse y que tengamos profesionales de confianza para hacernos análisis, para chequear cómo estamos. Porque por ahí una alimentación, uno dice, bueno, voy a copiar a Victoria Beckham porque me parece que su cuerpo o su salud me sirve. Y la verdad es que por ahí no es apta para vos esa alimentación, porque cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y ahí es donde está lo importante. Ahí es donde está como lo valioso, es conocer a la persona y hacer y armar una estructura alimentaria que a esa persona le sea funcional. También con su posibilidad de cocinar, con sus tiempos disponibles, con los alimentos disponibles, digo, hay muchas cosas. Por ahí a Victoria le preparan todos los días un menú espectacular en la mansión y termina siendo variado y nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, última para Fío. Delphi. Fío, y en esto de las dietas de los famosos, ¿no? Porque justamente estás alertando y muy bien, muchas veces hay algunas que pueden ser peligrosas. ¿Tenés digamos, hay alguna que vos digas, bueno, esto se encienden todas las alarmas? Mira, yo creo que últimamente venimos con una tendencia muy copada de dietas de famosos, porque Jennifer Aniston, por ejemplo, puso en conversación o trajo a la mesa de conversación el ayuno intermitente. Sí. Lo que es peligroso es cómo nosotros escuchamos los mensajes y cómo los implementamos. Si una persona no se estudió, no se estudió a sí mismo, digo, no fue a un médico o a un nutricionista a conversar sobre estos temas y toma la decisión de hacer un ayuno intermitente de la nada. Y dice, bueno, entonces por 16 horas no como. Lo peligroso es la implementación, no qué tipo de alimentación llevan. Yo creo que el famoso o famosa que esté llevando adelante una alimentación peligrosa no la difunde, no la cuenta, ¿no? Ya pasó medio eso, como el que comía sopa toda la semana. Sí. Creo que esas cosas no volvieron a aparecer, o por lo menos yo las filtré y mi memoria no las recuerda, así que no lo sé. Pero hay que tener como mucho cuidado o entender que existe y que hay que darle mucha importancia a la bioindividualidad. Tal cual. O sea, lo que yo necesito en este momento embarazada no es lo mismo que Vivi necesita en este momento embarazada, no es lo mismo que necesita Victoria Beckham hoy, no es lo mismo que necesita Delphi. Digo, cada cuerpo es un mundo y Yo hay que estoy necesitando mucha pizza provolone, te Ay, soy qué sincera. rico. No, a esta hora con la Sí. pizza provolone. Sí, qué rico. No, callate, que a mí Hay me agarró la antojo. luna. Una vez. Pero espera, Fío, espera. Escúchame, estamos las dos embarazadas. Vos sos correctísima. Yo trato de copiarte. Pero. Pará, no te creas. ¿Eh? No te creas. No, Me agarró esperá. como ahí la desesperación de la media luna que no. Ah, bueno. Una vez me agarra antojo, que es hoy. En realidad lo vengo arrastrando desde ayer. No, y hoy no lo pienso concretaste cumplirlo a todavía. la noche. Lo vas a cumplir. 2 porciones de pizza. Sí, domingo de pizza. 2 porciones. Pero Tampoco. tenés alguien Provolone. adentro. ¿Está mal, Fío? Provolone. No. Mira, aplaude. te Bien. aplaude. Hoy mando Pero fotos no. con su pizza. Sin flexibilidad No no va. hay un patrón alimentario copado. Ay, Pero con esto no quiero decir qué que hagamos alivio. cualquier cosa. Pero digo, promovamos la alimentación real, coman alimentos reales, Exacto. pero si Y cada una tanto- vez. Ah, no pasa Una- nada. No Corso pasa es muy nada. flexible, ¿Cómo? entonces. Corso es muy Corso flexible. es una locura. Ya Corso se va de tema. No, pero- vivir en la excepción no vale. Vivir en la excepción no vale. Exacto, Ah, ¿no? exacto. Ah, no, vale. Fío, gracias. Buen Bueno, domingo en familia, que lo Vivi, disfruten. Quiero pasar un dato. Sí. A pedido de las personas que me siguen, que me buscan y que Que son también muchas. me escuchan acá, un montón por suerte, me están pidiendo mucho que abra un consultorio, que empiece a atender con el equipo, porque yo estoy como complicada con los tiempos, con esta doble maternidad Claro. ahí. Bueno, así que se va a abrir el equipo de Nutris. ¡Felicitaciones! Así que vamos a arrancar y bueno, eso, cualquier cosita Muy que quieran bueno. consultar es bienvenida. Siempre foco en la bioindividualidad. Ya siempre tenés un foco en la paciente, ¿eh? alimentación. Vamos, los espero. Un paciente entonces. impaciente tenés. Los espero. PCH. Anótalo así. PCH. Pablo Corso Hedman. Va a ir. Espectacular. Yo prometo cambiar, ¿eh? Yo Muy prometo bien. cambiar. Ya las galletitas Te no creo, las yo subo creo- más, ¿eh? Esto es algo que va a ser un diferencial del equipo. Creemos en las personas y en su posibilidad de cambiar. Con una sola columna ya había cambiado el desayuno. ¿Te Mirá das si no te- cuenta? Mirá cuando vaya al consultorio. No. Olvídate. Otro Pablo. Gracias, Fío. Me alegra que te vaya te muy bien. esperamos. Beso enorme. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Tanto usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. Nos forcemos
pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.